Quiero compartir una breve enseñanza que hoy Dios, o un mensaje que Dios puso en mi corazón en esta mañana. Y quiero hablar un poco sobre un concepto que se utiliza en la física, a veces en la química, que es la ley del espacio vacío. Es un concepto que enuncia que en realidad el vacío absoluto no existe, sino que siempre hay algo. No puede haber algo tangible, pero hay partículas, algo hay en el espacio que ocupa un lugar. No habrá una silla. ¿Cómo anda Karina Cardoso? Bienvenida, importada de diamante, así que bienvenida. Esta ley del vacío dice que no existe el vacío absoluto, que siempre hay algo. Y quiero hablar sobre eso, ¿no? Sobre las veces que nos sentimos vacíos. En realidad no hay como un tal vacío, es lo que sentimos, pero en realidad lo que hay dentro de ese vacío es una frustración, un dolor, una angustia, y nosotros lo podemos identificar como un vacío, pero en realidad el vacío absoluto no existe. Entonces hoy quiero hablar sobre eso, sobre cómo identificamos si en nuestras vidas hay vacíos que no son vacíos, que son dolores, frustraciones, amarguras, resentimientos, odio, y están ahí ocupando un lugar en nuestra vida que nos impide crecer, avanzar. Creo que si tendría que definir esta casa, cuál es el mensaje que siempre comparte, es un mensaje de avance, de conquista. De hecho, he tenido muchos problemas por eso. Esta semana, ayer mismo, me dijo alguien: pastor, usted me presiona demasiado. Le dije: no te presiono, te tiro para arriba, porque quiero que crezca, porque sé que podés ir más adelante, porque sé que Dios tiene cosas más grandes para tu vida. Y ese es un poco el mensaje que siempre terminamos compartiendo aquí. Creo que cada pastor y cada iglesia tiene un mensaje y tiene un formato, ¿no? Y creo que el nuestro podría ser ese, ¿no? Creemos y visualizamos y ayudamos a que los hijos de esta casa puedan crecer, conocer al Señor, vivir en santidad, pero también conquistar todo lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Dios tiene mucho para tu vida y vamos a trabajar fuerte para que puedas alcanzar, y todo lo que Dios soñó para vos puedas vivirlo y se haga una realidad en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu economía. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de los libros un pasaje que es muy significativo respecto a esto es lo que le pasó a Ana, ¿no? Un pasaje muy predicado, muy conocido. A Ana con su esposo Elcana y Penina, que era la otra esposa de Elcana, y ella no podía tener hijos y sentía un vacío. En 1 Samuel capítulo 1, en Nueva Traducción Viviente, por ahí lo vamos a poner, dice la Biblia: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroán, hijo de Eliú, de Toú, de Suf, de la tribu de Efraín. Y Elcana tenía 2 esposas, algo que Dios nunca contempló ni aceptó, simplemente era una cultura. Si un hombre, su esposa no podía tener hijos, podía tener otra esposa, cosa que Dios nunca aprobó. Amén. Pues dice: ay, mira qué bueno estaba ese pasaje, ¿eh? Amén. Eso no está bueno. Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, que no voy a hablar de ellos hoy. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba, se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Año tras año, año tras año. Esa frase me llamó mucho la atención, porque veo como hay familias, personas que están estancadas y año tras año están peleando con lo mismo, justamente porque no pudieron atacar o enfrentar o resolver el tema este del vacío o de la frustración. Ahora lo vamos a ver. Y dice que en cada ocasión Ana terminaba llorando. ¿Cómo terminaba? Llorando.
y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana, ¿no?, su esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Tenía la autoestima un poco alta este hombre, ¿no? Y vamos a orar. Padre, entrego esta enseñanza, esta predicación delante de ti para que pongas tus palabras en mi boca, Señor. Úsame como una herramienta, un canal para que, Señor, tú mismo puedas hablar a nuestros corazones y nos predisponemos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo atamos y sujeto, Señor, todo bajo tu gobierno y autoridad. Amén y amén. Quizás uno de los libros más relevantes del Antiguo Testamento, donde termina la temporada de los jueces y comienza la temporada de los reyes. Y Samuel allí en el punto de inflexión de la historia de Israel. Y empieza la historia, el libro de Samuel, libro tan importante, con una crisis. ¿Con qué empieza? Con una crisis. Una mujer que no podía tener hijos y que producía en ella un vacío que la hacía llorar, la hacía vivir amargada. Y cuando se producen esos vacíos, porque hay cosas que nos están faltando, hay sueños vacíos, se pueden aparecer. El sentimiento de vacío puede aparecer cuando una promesa que Dios te dio y no se cumplió. Esa sensación de vacío la podemos sentir cuando perdimos un ser querido y decimos, bueno, siento un vacío, pero en realidad lo que sentimos es un dolor. ¿Me van siguiendo? ¿Me entienden? ¿Se entiende? Sentimos un dolor, pero siento un vacío. Bueno, el hecho es que una de las primeras cosas que aparecen cuando no tenemos algo, cuando no podemos, como esta mujer que esperaba tener hijos y llegó el tiempo de tener hijos y no podía tenerlos, ella siente un vacío que la termina frustrando. Y la frustración es algo que viene cuando las cosas no salen y termina condicionando nuestra vida, nos termina amargando, nos termina poniendo tristes, nos termina deprimiendo. Mucha gente entrando en cuadros depresivos porque, claro, la frustración es tan grande de no tener lo que imaginó que iba a tener, de no lograr lo que imaginó que podía lograr. Gente que llega a una determinada edad y dice, bueno, yo me imaginaba estar en este tiempo, en este lugar, de otra manera. Yo imaginaba que mi matrimonio iba a ser otra cosa. Yo imaginé que mis hijos iban a estar conmigo sirviendo a Dios. Sin embargo, ni siquiera pisan la puerta de la iglesia. Y no es lo que vos pensaste. Y entras a frustrarte por eso. Decís, no es lo que yo quería. No es lo que Dios me dijo algún día. No es lo que imaginaba, pero lo estoy viviendo. Y eso me frustra a tal grado, la frustración, que de pronto hay gente que no duerme en paz, que no puede conciliar el sueño, porque está frustrada, porque está enojado, porque la está pasando mal. Al punto, y esto, escuchen, esto atraviesa a todos los estratos sociales, porque no tiene que ver con gente que no tenga dinero, la frustración, o la amargura, o el dolor. De hecho, tenemos un montón de gente conocida, actores, futbolistas, basquetbolistas y gente famosa que se ha quitado la vida. Que se han suicidado, y vos decís, tenía todo. ¿Y qué es tener todo? ¿Todo qué? ¿Todo plata hablamos? ¿Eso es tener todo? Porque plata le sobraba, fama le sobraba, pero había algo en su interior que no pudo resolver, que esa persona no pudo resolver. Uno de los casos más icónicos puede ser el actor el Patch Adams, ¿cómo se llama? Robbie Williams. Robbie Williams, que se quitó la vida, hacía reír a todo el mundo, filmó, era famoso, tenía mucho dinero y sin embargo terminó suicidándose, dejando una carta. Entonces, no tiene que ver con dinero, porque el dinero no te quita el dolor, ni te quita la frustración. De hecho, muchas veces potencia los problemas que tenemos adentro si no los resolvemos. Yo quiero hablar sobre eso, sobre identificar el problema, pero también te quiero dar las herramientas para poder solucionarlo. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que aparece, como dije, es la frustración. Es ese dolor, ese sentido de que algo me falta porque una necesidad no fue suplida, como esta mujer que
Qué velo, cada vez más rápido, ¿eh? Hola, mi nieto hermoso. Qué velocidad que tiene. Y esta mujer le pedía a Dios, año tras año, le pedía a Dios tener un hijo. Año tras año le decía, Señor, quiero, y ahí iba al templo. Yo admiro igual la fe de esta mujer porque no desistió en el camino, en el proceso, no desistió. Dijo, en algún momento va a suceder. Y ella iba año tras año a buscar una respuesta y volvía de la misma manera. Yo admiro a esta mujer porque era persistente, pero lo cierto era que su necesidad no estaba siendo suplida. Por eso una de las cosas que tenemos que aprender es a esperar en Dios. A esperar en Dios, porque no se trata de lo que Dios te dé, sino se trata en quién te estás convirtiendo y en quién me estoy convirtiendo en el proceso a que Dios me dé algo. Se trata de quiénes somos y no de lo que tenemos. Porque sería fácil para Dios darnos lo que necesitamos, pero si ese es el motivo de nuestro sustento, de nuestra alegría, el tener cosas. Pero Dios nos quiere llevar al punto de alegrarnos aunque no tengamos. Dios quiere llevarnos a que podamos verdaderamente ponerlo a Él primero. Porque yo sé que muchos dicen, si yo pudiese arreglar esta área de mi vida, sería feliz. Mi vida sería diferente. Y Dios dice, no te la voy a arreglar, porque tu vida ya tiene que ser diferente porque me tenés a mí. Y ese es el punto más álgido, más importante en la vida de un cristiano. Porque es fácil decir, no, Dios es lo primero para mí. Pero muchos años estuve dependiendo, por ejemplo, te lo pongo en palabras que lo puedas entender. Toda la vida quise llamar la atención de mi padre, que venía cada una vez por año a verme, cada 3, 4 meses, y nunca lo logré. Pero tampoco logré la atención de mi madre ni la validación de ella. Y después me casé y necesitaba que mi esposa me valide, me diga qué bien lo estás haciendo. Y adivine qué, tampoco lo tuve. Y después empecé a congregarme, dije, bueno, voy a agradar al pastor, que la verdad que lo veo como un padre, y trataba de hacer todo para agradarle a él. Pero tampoco tuve su abrazo, su reconocimiento. Y llegó un momento donde digo, no existo. No le importo a nadie, no le importé a nadie, ¿qué está pasando? Pero Dios me llevó a aprender a depender de Él. Y de que no necesitamos porque quizás los que te rodean no te están viendo. Quizás los que te criaron nunca te valoraron. Pero lo que sí te puedo asegurar, que hay alguien en los cielos que está viendo cada uno de los pasos que estás dando y cada una de las decisiones que estás tomando. Y si tu esposo o tu esposa no te valoran, no te reconocen, no te aplauden, no te abrazan, hay alguien en los cielos que está esperando que te conectes con él para darte el más grande de los abrazos y pueda restaurar los pedazos más rotos de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? No podemos esperar. Esto lo enseñé un montón de veces y lo vuelvo a repetir. Mi esposa no me hace feliz. Algunos dicen, si tuviese un hijo, yo sería feliz con un hijo. No. Si no sos feliz ahora, tampoco vas a ser feliz con un hijo. Que trae alegría a un hogar, por supuesto. Que si mi esposa y tenemos una buena relación me suma un montón, sí, es verdad, porque la mujer sabia edifica su casa, tarea no menor. La mujer sabia tiene la responsabilidad de edificar la casa. Y si ella lo hace, me bendice, pero si no lo hace, yo soy feliz igual con Cristo. Y yo no necesito, yo ya soy feliz y ella también es feliz. Cuando me voy todo el día de casa es más feliz. ¿O no? ¿No? Entonces, vuelvo a repetirte, tenemos que trabajar con nuestro corazón y en el lugar allí donde está la frustración, cambiarlo por la pasión por Dios. Porque tenemos dos caminos: o seguimos frustrados por lo que no tenemos y por lo que nos falta y por lo que no nos fue dado, y seguimos enojados con Dios y metiendo oración y queriendo manipular a Dios para que me dé algo, o realmente me termino enamorando de Dios.
que ese es el punto, enamorarnos de Dios. Y entonces cuando estás enamorado de Dios no hay cuestionamientos. Cuando estás enamorado de Dios y de lo que Él te llamó a hacer y de su obra y esperás en Él, es diferente. Porque el tiempo de espera hasta que Dios te dé el milagro lo podés vivir de dos maneras: amargado, frustrado, enojado. O lo podés vivir confiado, con expectativas, con alegría en tu corazón. Tienes dos formas de esperar tu milagro. Pero esas formas van a depender de tu relación con el Espíritu Santo, con Dios. Hay gente que se enoja con el Señor y vive enojado con Dios. ¿Por qué? Porque claro, no solamente a la frustración se le suma muchas veces la presión externa. Que la gente te dice: ay, vas a la iglesia, ¿cuánto hace que vas a la iglesia? Y mira cómo estás. Estás igual. O la presión de ver que Dios responde a otros antes que a vos. Sí, como yo vengo hace 10 años a la iglesia y sigo igual. Y Él ya Dios lo bendijo. Y hay una presión externa que a veces no la decimos, pero la estamos viendo y la cuestionamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Ay, ¿cómo puede ser? Y la gente que nunca falta, el que te diga: ay, mirá, vas a la iglesia, estás peor que yo, entonces más vale me quedo en casa. Nunca va a faltar alguien que te cuestione la fe. Y vas a la iglesia y mira, estás cada vez peor. Y vas a la iglesia y no es que en la iglesia te empieza a cambiar la vida y te empiezan a meter una presión de afuera que te termina condicionando, porque eso te viene a amargar. O a veces las preguntas desubicadas, porque hay gente que hace preguntas desubicadas. Entiendo que puede ser desde la ignorancia, pero por ejemplo el caso de Ana, que no podía tener hijos. A veces hay mujeres jóvenes que no pueden tener hijos por el momento y nunca falta alguien que le diga: ¿cuánto hace que estás casada? 3 años. ¿Y los chicos qué pasa que no vienen? Pregunta desubicada. ¿Qué sabes si esa mujer no está en un tratamiento para poder tener sus hijos? ¿Qué sabes si no está buscando compasión y está anhelando? Y vos venís y le haces una pregunta súper desubicada. O de pronto alguien que está depresivo y vas y le decís, como yo cometí el error con mi esposa: ¿qué te falta? Levantate de esa cama, dale, vamos. Lo que menos quiere es levantarse de la cama alguien que está depresivo. Lo que necesita es comprensión. Comprensión, diga conmigo: comprensión. Necesita comprensión, está pasando un momento de depresión. Lo que necesitas es acompañar a esa persona en el proceso. Es decirle: no sé, vamos a salir juntos, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Porque si le va a dar: levantate. ¿Cómo le hace a alguien que no se quiere levantar? Levántate. Está mal. También está desubicado eso. Tenemos que acompañar desde nuestro lugar de hijos de Dios el corazón de esa persona. Y esto hacía este hombre. El Cana le dice: ¿qué lloras tanto? ¿Por qué lloras tanto? Va a llorar. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Equivocado, le estaba cuestionando a una mujer que estaba mal, porque no solamente hoy podés no tener un hijo de pronto, pero tenés las posibilidades de adoptar. Esas cosas no estaban contempladas en la cultura hebrea. Era una deshonra no tener un hijo. Y esta mujer que estaba atravesando estos momentos difíciles, viene el marido y le pregunta: ¿cuántas mujeres tienen marido acá? Levanten la mano, a ver, levanten la mano. Las que tienen marido. No los nieguen, levanten la mano. Bueno. ¿Cuántas tienen marido inteligente? A ver, levanten la mano ahora. La mitad levantó la mano. Walter, levantale bola. Este hombre no era inteligente. Levanten todos la mano para la foto. A ver ahora. Ahí va. Está la fotógrafa. Ahí está. Y ahora, este hombre no era inteligente. No la estaba comprendiendo a la esposa. No la estaba comprendiendo. Y claro, le exigía que esté bien a una mujer que no puede estar bien. Pero ese es el panorama que estaba viviendo Ana y su esposo, y el dolor de no poder tener un hijo. Pero yo quiero en esta noche llevarte a cómo resolver esos vacíos
porque así es como lo sentimos, pero quizás es un dolor, o es una frustración, o es una decepción. Te decepcionaste con alguien que te prometió acompañarte toda tu vida, alguien que juró en el altar serte fiel en las buenas y en las malas, en tiempos de salud o enfermedad, en tiempos de pobreza o de riqueza, pero resulta que no fue así. Y te sentís decepcionado y se generó un vacío, o la sensación de un vacío dentro tuyo que decís, no es lo que esperaba, no es lo que quería, no es lo que anhelaba. ¿Por qué? Y ahí donde viene, y ahí donde tenés que trabajar, donde tenemos que trabajar para ver y escuchar la voz de Dios. Porque yo puedo decirte, bueno, tenés una vida por delante, pero no, las palabras que yo te diga no te van a servir de demasiado. Yo te puedo animar y contarte casos de personas que salieron adelante a pesar de las pérdidas, a pesar de que un esposo o una esposa se fue de la casa, a pesar de que perdieron un padre o perdieron un hijo. Y te puedo decir, bueno, conozco gente, pero no te va a servir. ¿Sabés lo que necesitas vos y lo que necesito yo en esos tiempos? Una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Él sabe qué decirte. Él sabe a dónde llevarte. Él sabe cómo conectar con tu necesidad. Y Él también te va a decir qué es lo que va a pasar de aquí en más. Él te va a dar las coordenadas para que puedas seguir dando los próximos pasos. Es Él. Por eso necesitamos una palabra. Diga conmigo una palabra. Eso es lo que necesitas. Porque yo puedo leerte la Biblia de memoria, porque podemos... Mire, la mujer samaritana era una mujer que tenía necesidades, que conocía mucho de Biblia. Porque ella le dice, Jesús, escúchame, vos sos hombre, yo soy mujer que así hablando conmigo, vos sos judío, sos hebreo, yo soy samaritana, los judíos y los samaritanos no se hablan. Ella tenía mucha teología, pero no sabía y no conocía al Dios verdadero. Entonces yo te puedo dar muchos versículos, puedo venir cualquier hermano que se sepa la Biblia de memoria a orar por vos, pero vos necesitas una palabra de Dios para tu vida. Y recuerdo algo que marcó mi vida, y por eso lo repito muchas veces, no es porque estoy viejo y me olvido, Recuerdo un día que me contratan para un trabajo y resulta que en ese trabajo... era el que yo le había pedido a Dios, con el sueldo que le había pedido, con el horario que le había pedido. Y cuando hago los preocupacionales, me da que tengo el azúcar por las nubes, que era diabético y no sé qué. Resulta que dije, no puede ser porque no tengo antecedentes, nunca tuve y de hecho hasta ahora no tengo. Pero dije, háganme de nuevo los análisis. Lo hicieron de nuevo y resultó que me volvió a dar igual, alto. Y me rechazaron de ese lugar. Y yo ese día como líder, estaba liderando una célula, me tuve que ir me fui a mi casa amargado y me recosté. Dije, que vaya otro a cubrirme, vaya el pastor, yo hoy no voy. Pero antes de acostarme sentí de abrir la palabra de Dios. Y Dios me lleva a ese pasaje donde el esposo de Ana le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y ahí pude escuchar la voz del Espíritu Santo que me decía, ¿no te soy yo mejor, tu padre? ¿No te soy yo mejor que 10 trabajos de esos? ¿No te soy yo mejor que el problema que hoy estás atravesando? Pero yo soy mejor y más grande que ese problema. ¿No soy yo el que te voy a abrazar y te va a restaurar? ¿No soy yo el que te voy a sacar adelante? Y yo me levanté de ese lugar y di la mejor célula de esa temporada. Me levanté con la palabra que Dios me había dado. Pero Dios también tiene una palabra para tu vida. Así como me levantó a mí de ese momento de frustración, así te va a levantar a vos en este momento que no sabes para dónde ir. Él va a ser tu luz, Él va a ser tu fortaleza. Esa palabra te va a direccionar, esa palabra te va a empoderar, esa palabra te va a levantar, esa palabra sacará tus dudas, esa palabra responderá tus preguntas más profundas. Esa palabra será la que te lleve a un camino de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, necesito una palabra. Tome asiento unos minutos más. Lo que pasa es que nos cuesta a veces vaciarnos delante de Dios o ser genuinos con Dios. A veces le hablamos a Dios como si Él no nos conociera. Y nos presentamos delante de Dios, Señor, vos sabés que yo te amo y que sos lo primero en mi vida. Y Dios sabe que le estás mintiendo, ni pestañas para mentir. Decirle que tenés al lado, ni pestañas para mentir, ¿no?
¡Aleluya! Esto es para los que vienen a dormir a la iglesia. Algunos dicen, ay, Dios, lo primero en mi vida, y vienen, se sientan ahí y se duermen. Escuche, entonces, tenemos que ser genuinos con Dios y contarle como esta mujer lloraba en la presencia de Dios. Dice, esto es lo que me pasa, esto es lo que siento, esto es lo que no tengo. Pero lo bueno de ella es que no desistió y siguió yendo, y siguió creyendo y siguió confiando. Así como Job, un hombre que dijo, pero maldecía a tu Dios. Y él dijo, no, estás hablando como una mujer necia. Le dijo a la esposa, yo no voy a maldecir a Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es, Señor, ¿qué me querés enseñar? Porque tenemos la tendencia, cuando hay un problema a veces en el matrimonio, Señor, cambiar el corazón de piedra a mi esposa o a mi esposo, esa cabeza que tiene, por favor, cambiarle los pensamientos, tocarle el corazón a mi esposa. Y Dios quiere hablar con tu vida, nunca te va a hablar de tu esposo o de tu esposa. Dios te va a hablar de vos. Y ahí bajan los amén un montonas. Dios te va a hablar de vos. ¿Qué es lo que vos tenés que cambiar para que cambie tu entorno? Nunca Dios te va a hablar de alguien más. Nunca. Dios te va a hablar de vos. Va a hablarle a tu vida, a tu corazón, a tus actitudes. Y es ahí donde se encuentra la solución. Entonces te podés estar 10 años pidiéndole que Dios le cambie el corazón a tu esposa, a tu esposo. Y ese no es el camino, no está bien. Vos tenés que decir, Señor, ¿qué tengo que cambiar yo? Independientemente de lo que Dios haga después con él o con ella. Hola. Entonces cuando te vacíes, porque para que Dios, tenemos que vaciarnos de lo malo, vaciarnos de ese dolor, tenemos que derramar delante de Dios lo que sentimos, porque Dios no te va a cuestionar por lo que sentís. Me siento frustrado, me siento decepcionado, me siento cansado. Hay gente que está cansada de vivir año tras año, como leíamos, año tras año lo mismo. Señor, tengo que cambiar, ya no quiero vivir más así. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo le vamos a preguntar al Señor? ¿Qué tengo que cambiar? Pero por lo general nos vemos buenos nosotros. La mala es ella. No está, gracias a Dios. Hasta allá atrás. Me escuchó. Entonces, generalmente, Señor, no le preguntamos a Dios qué tenemos que cambiar. ¿Cómo tengo que enfrentar esta nueva temporada? Entonces, lo primero que necesitamos es esa palabra que nos direccione. Necesitamos vaciarnos. Dice, poneme 1 Samuel 1:17, a ver, y 18. 1 Samuel 1:17, 18. En ese caso le dijo Elí, ve en paz. Fíjate, ahí consiguió que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Recibió la bendición del sacerdote, recibió la palabra del cielo y ella la atrapó. Y dice el próximo versículo, oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Porque ella vivió todos esos años, ¿cómo vivió? Triste. ¿Y saben cuándo vino el milagro? Cuando sacó la tristeza de su vida. Y tu milagro va a venir cuando saques esa amargura de tu vida, ese dolor de tu vida, esa frustración por lo que no tuviste, por lo que Dios no te dio, por compararte con otro. No nos podemos comparar con nadie. Por nuestra falta de fe, de confianza en Dios. Por decirle a Dios, bueno, ya ponerle un punto final a Dios cuando Dios quiere seguir escribiendo en la historia de tu vida. Y si no salís de ese lugar, decís, bueno, ya ¿qué puede pasar conmigo? Y ya le está diciendo a Dios, Dios, no puedes hacer más nada conmigo. Lo estamos limitando a Dios. Y Dios todavía tiene cosas grandes para tu vida. Esta mujer siguió creyendo que Dios podía hacer algo. Solo que tuvo que sacar la tristeza. La tristeza. Alguno tendrá que sacar el orgullo. ¿Sabe cuánta gente? Me dijo hace poco, me dijo un muchacho, ¿por qué no me dijo antes, pastor, que yo tenía que ser dirigido, ministrado, aconsejado por usted? Porque te lo tiene que decir Dios, eso, no yo. Y yo ya lo sabía, le digo.
¿Y querés que te diga más? Vos también lo sabías. Y le recordé el día que hablamos. Y le recordé lo que le ministré hace 10 años. Pero él nunca pudo sacar el orgullo de su corazón hasta ahora. Y está viviendo una temporada hermosa en su vida, actualmente. Pero estuvo 10 años perdido en el desierto. Porque su orgullo era más grande que la bendición de Dios. Que la bendición que Dios quería soltar sobre su vida acá, en este lugar. Hola. Entonces, cuando saquemos la tristeza, el orgullo, cuando saquemos de nosotros la frustración, el dolor, siento un dolor, siento una pena, tenés que sacarla. Y cuando la saco no queda un espacio vacío, lo tengo que llenar con la presencia de Dios. ¿Y cómo hago para sacar el dolor, la tristeza? Llénate de Dios, pedile dirección a Él y ponete a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero con un corazón alegre, con un corazón bendecido y sabiendo con expectativas de lo que Dios va a hacer en tu vida. Cuando los vaciamos y cuando nos enfocamos en Dios, todo puede suceder. Pero a veces estamos tan ocupados en otras cosas. Estamos tan ocupados en restaurar algo. Estamos tan concentrados en arreglar un área de nuestras vidas que descuidamos el altar. Volviendo a hablar del altar, descuidamos la relación con Dios. Entonces, hay eventos que compiten con Dios. Hay gente que es feliz cuando el esposo está feliz o la esposa está feliz. Hay gente que sería feliz cuando sus hijos estén sirviendo a Dios. Uno tiene que ser feliz porque tiene una conexión y una comunión con Dios genuina. Pero hay gente hay cosas en nuestras vidas que compiten con Dios y nada puede competir con Dios. Y Dios, hasta que no él esté seguro de que no haya nada que compita con Él y con la obra de Él en tu vida, entonces si no vas a vivir un desierto eterno. ¿Qué cosas compiten con Dios? Puede ser un trabajo, puede ser estar pensando en que Dios te tiene que prosperar económicamente y estar pensando en dinero todo el día. Hay gente que se acuesta pensando en dinero y se levanta pensando en dinero. Le digo porque lo ministramos bastante seguido eso. Y lo que tengo que pagar y lo tengo que conseguir, lo tengo que cobrar y cuánto tengo que cobrar y cuánto me va a quedar. Y piensan solo en dinero. Aleluya. Eso compite con Dios. Un trabajo, exceso de trabajo. Gente que no sirve a Dios como debería, no está en el centro de la voluntad de Dios porque hay un trabajo que no le permite. Eso compite con Dios. Y adivinen quién gana muchas veces: el trabajo. Ahora no vaya a ser que mañana diga falta el trabajo porque el pastor me dijo. No sea vago y sea diligente en su trabajo. Hola. ¿Sabe lo que es ser diligente? Es estar en el detalle que otros no están. Usted en su trabajo tiene que ser diligente. Dice que ¿has visto a hombre diligente? ¿Es un proverbio? Creo que es un proverbio. ¿Has visto a hombre diligente? Sentado en mesa de reyes estará, dice. ¿Cuánto quieren estar sentado en mesa de reyes? Dice, y no estará sentado con los de baja condición, estará acá arriba, porque es diligente. El trabajo que hagas, hacé lo que nadie hace. Da la milla extra, limpia como otros no limpian. Cuando terminás tiene que quedar tu sector impecable. Eso es ser diligente. Pero también hay que ser diligente acá adentro, en el reino de Dios, mucho más todavía. Amén. Dar lo que otros no dan. Hay gente que no es diligente. Eso igual lo iba a hablar en la reunión de líderes ahora, en estos días. De ser diligentes. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Hay cosas que compiten con Dios. De hecho, un dolor compite con Dios. Una frustración. Algo que no tengo. Compiten con Dios. Y hasta que Dios no me lo dé, voy a peleársela hasta que... ¿Por qué no peleas para que Dios te muestre el propósito, para caminar en su plan? Esa sería tu tarea y mi tarea para poder desatar la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?
Y quiero ir cerrando el mensaje hablando sobre lo que le costó a Ana llevar a su hijo a ese lugar. Porque ella hizo una promesa. Mirá que cuando le prometés algo a Dios, ¿cuántos le dijeron algún día, heme aquí, Señor? Y levantaron la mano en un culto, a ver. ¿Y? ¿Estás a la altura del heme aquí? ¿O se te olvidó? A Dios no se le olvidó, que un día levantaste la mano llorando y le dijiste, Señor, heme aquí. Dios no se olvidó. Entonces necesitamos comprender lo que venimos hablando, altar, sacrificio, que nada se consigue sin sacrificio. Todo cuesta un precio, y el precio de Ana fue llevar a su hijo, escuche, a que lo críe. Dice que después que lo destetó, después de los 3 años aproximadamente, los nenes le sacaban el pecho. Como a los 3 años, imagínense llevar a tu nene de 3 años y decirle, ya no vas a vivir más con mamá, con papá, ahora te va a criar el pastor. No me traigan a nadie, por favor. Ya estoy con Miquea, que es un genio. Así que imagínense esa secuencia. ¿Usted cree que le dijo, bueno, toma, acá te lo dejo, llévatelo, fíjate, le gustan la vainilla y el café con leche? ¿Sabe el dolor que habrá sido para esa madre? ¿Sabe el dolor que habrá sido para esos padres entregar a su bebé? Habrá sido algo... Y hay pocos cristianos que están dispuestos a sacrificar para ver la gloria de Dios en su vida. Y es ahí donde se debate entre tu desierto o tu tierra prometida. Pero dice en el capítulo 2, poneme el capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 18. Estoy sin lente, me hago el que veo y no veo nada. Dice Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor y vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. ¿Iban a dónde? Al sacrificio. Diga conmigo, al sacrificio. Nada se consigue sin sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de que ella entregó al Señor. Entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Primero y principal, 2 cosas, con esto termino. Primero y principal, el hijo que ella sembró, porque el hijo era mucho más que un hijo, era su sueño, era su proyecto de vida. Es como cuando Abraham entregó a Isaac. No era entregar un hijo solamente, era entregar el plan de Dios, era entregar el propósito de Dios, era entregar la promesa de Dios. Te estoy entregando lo que vos mismo me diste y que me dijiste, pero te lo estoy entregando. Ella estaba entregando lo mismo. Era ese hijo que tanto añoró y esperó y anheló, lo estaba entregando. Pero ese niño no fue un niño común, fue el primer profeta, sacerdote y rey de Israel. O sea, fue el último juez de Israel y fue profeta y fue usado por Dios en el sacerdocio. Y escúcheme algo, y cuando ella le entregó eso a Dios, Dios le dio 5 hijos más. No sé qué es lo que Dios te está pidiendo, no sé cuánto te va a costar, pero prepárate para recibir 5, 10, 20 veces más de lo que le vas a entregar a Dios. Dios siempre nos va a pedir algo, y si querés pasar al próximo nivel, será con sacrificio, será con altar, será con entrega, será con pasión, será con todo lo que Dios te dio, pero será dando algo. Y Dios, que no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo, te pondrá en los mejores lugares y te multiplicará. ¿Cuántos dicen amén? Quédese allí de pie, vamos a orar.
Escuche, los vacíos de nuestros corazones, esa sensación de que ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué otro lo tiene y yo no lo tengo? ¿Por qué otro lo disfruta y yo no disfruto? Eso no se llena teniendo algo, es conociendo a alguien. Hola, es conociendo a alguien. Recuerdo, y también lo comenté muchas veces, la vez que iba con mi bicicleta, salí de casa y a la vuelta de casa hay una congregación y vi un micro lleno de jóvenes subiendo a un campamento. Y dejé mi bici ahí, me largué a llorar. Dije, Señor, yo un día quiero eso también. Si me permitís tener muchos jóvenes. Y apenas éramos 30 personas, 20, no me acuerdo. Y después de muchos años, vi estacionado en la puerta ahí de la iglesia amarilla 2 micros llenos de adolescentes y jóvenes. Porque aprendí a celebrar lo que Dios hizo en otros. A celebrar de acá, escuche, de acá adentro, no de acá afuera, de acá adentro, a gozarme en la obra de Dios, en otro siervo de la ciudad. Por eso no se trata de que Dios te dé algo, se trata de que te procese y te lleve donde Él te quiera llevar, y no se trata de lo que hagas o lo que tengas, sino de quién seas, y de quién sea yo también. ¿Qué clase de esposo o de esposa vas a ser? ¿Qué es lo que dirá de vos? ¿Cómo te mirará Dios como hijo espiritual, como esposo, como esposa, como hijo? ¿Cómo te verá? ¿Qué dirá Dios de vos? Eso es lo más importante, eso es lo que más nos tiene que importar. Y déjame decirte lo último. Como dijo Job, a ver si lo anoté el pasaje. No sé si lo anoté. Pero dice que te olvidarás de tus miserias y de tus penas como aguas que pasaron. Como aguas que pasaron. Tus tormentos, tus depresiones, tus angustias. Habrá un momento en tu vida que mirarás atrás y lo verás como algo, dice traducción lenguaje actual, como algo sin importancia, como algo menor. Porque Dios será tan grande lo que va a hacer en tu vida que mirarás atrás y dirás, esto fue algo pequeño, fue doloroso, pero hoy estoy viviendo la mejor temporada de mi vida. Así que Dios, hoy nos entregamos a ti, nos vaciamos, Señor, del dolor, nos vaciamos de la tristeza, nos vaciamos de la incertidumbre, nos vaciamos, Señor, del dolor y la frustración, nos vaciamos de los malos pensamientos. Y nos queremos llenar de ti, Señor, llenar de tu presencia, llenar de tu amor, llenar de tu dirección y de tus palabras. Hoy Dios viene a decirte, te acordarás de tus penas, de tus miserias, como aguas que corrieron, como aguas que pasaron, como aguas que pasaron. Señor, tú eres el Dios de la eternidad. Vamos a adorar y decirle, y tu majestad, me rindo. A tus pies para adorar. Tú eres Dios. Tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Cuán grande es tu gloria y tu majestad. Me rindo a tus pies para adorar. Tú eres Dios. Tú eres Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Cuán grande es tu gloria. Y tu majestad. Me rindo a tus pies. Hoy vengo a decirte que el Dios de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, es más grande que tu dolor, es más grande que tu problema, es más grande que tu frustración, es más grande que tus penas, es más grande que tus preocupaciones. Solo piensa en Él y lo que Él puede hacer a través de tu vida, en tu familia. Solo cree, abraza cada una de las promesas que Él te dio.
Sigue creyendo, no te detengas, no te detengas. Él es más grande que tu angustia. Él es más grande. Nadie puede quitarte lo que Él te dio. Nadie puede quitarte. Solo un pensamiento incorrecto. Solo un pensamiento incorrecto puede robarte lo que Dios ya te dio. Solo una actitud incorrecta puede sacarte del juego. Pero Dios quiere que seas el protagonista de tu vida. Dice el versículo, dice: olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso los recuerdas, será como recordar las aguas que pasaron, como recordar cosas sin importancia. Olvidarás tus sufrimientos por completo, y si acaso los recuerdas, será como aguas que pasaron. Señor, gracias por tu palabra. Nos abrazamos, Señor, a tu verdad, a tu verdad, a tu plan, a tus proyectos. Señor, queremos solamente agradarte a ti y tu majestad. Me rindo a tus pies. Y una vez más todos juntos decimos: tú eres Dios. Tú eres Dios. Eres Dios. Eres bueno. Siempre bueno, siempre fiel. Cuán grande es tu gloria. Grande, grande, es más grande que mis necesidades, más grande que mis conflictos. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra que hoy nos has traído, Señor. Señor, confiamos en ti. Sabemos que lo mejor está por venir. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche. Gracias, Jesús. Amén, 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 amén.